Bien, el día de hoy nos corresponde una segunda sesión de este módulo, en el cual la anterior que hicimos el día viernes fue acerca de aquellos puntos de introducción que nos refería al tema del turismo cultural. El día de hoy vamos a tocar otros puntos acerca también de este tema, en el cual está prácticamente desarrollándose, ¿no? El tema del turismo cultural desde los enfoques que podríamos muy bien abordar en relación a este tipo de turismo, que en esencia vamos a encontrar que tiene que ver con aquella quizás trabajo de planificación y también necesario de gestionar en referencia a todas esas expresiones culturales, tangibles o intangibles, que podamos nosotros realizarlo a nivel de regiones, de repente a nivel de, en este caso, de rutas, de circuitos, que muy bien podrían incluso abarcar varias regiones, no necesariamente una sola. Pero en esencia, digamos que como un tema de definición, quizás vamos a encontrar a varios de diferentes, porque las percepciones y quizás perspectivas en cuanto a de qué se trata, vamos a encontrar que hay una gran diversidad, ¿no? Entre autores también tienen su propia forma de verlo y analizarlo, pero lo propio finalmente va a estar en aquella diversidad cultural que muy bien podemos trabajar de forma siempre aquella que nos hace trabajar en sinergia y que nos acompañe en todo este proceso de saber diseñar en cuanto a tiempos, contextos, ¿no? Accesibilidad y todo ello que ya da el programa en sí, una vez que identificamos todos aquellos puntos que necesariamente son parte de esta oferta que tiene que ver con el turismo cultural, ¿no? El cual vamos a ver que incluso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido teniendo sus propias formas, sus propias acepciones incluso, y ha podido convertirse pues en todo un matiz interesante de qué recursos atractivos considerar, ¿no? Dentro de esta. En los puntos a tratar, el día de hoy tenemos en sí el turismo cultural, lo que es el enfoque y perspectiva del turismo y cultura, el perfil de turista cultural, que también vamos a poder describir datos o caracterizar a este tipo de turistas con una data bastante detallada que nos da la plataforma del Turismo IN de PROMPERÚ a través de lo que es el último perfil que publicaron, que data del 2017, ¿no? Y cultura comunitaria para lo que es el turismo. Así que en ese sentido, comenzamos por aquí. Y les decía, hay realmente una serie de formas como interpretarlo, hasta una serie de formas en las cuales para cada uno de nosotros podríamos empezar a definirlo, ¿no? Pero el encuentro entre todos finalmente va a ser ese punto de concordancia que es justamente estas características únicas, estas características que definen el tema de qué es lo que vendemos en cuanto a la expresividad y también de repente evidencias de nuestra historia, de los antecedentes propios, y que los podemos tener, ¿no? De repente en espacios y en diferentes estados también de conservación. Y ha dependido también mucho de justamente este trabajo de iniciativa o quizás también de un tema de identidad hasta de las propias autoridades, ¿no? De cómo es que han abordado de repente estas problemáticas de espacios que a veces tienen ciertas deficiencias en el tema de su conservación, hasta los procesos de restauración también. Así que eso es muchas veces lo que encontramos en cuanto a diferencias, ¿no? De repente entre regiones, de cómo están conservados esos espacios arquitectónicos, arqueológicos, mientras en otros sentidos, de repente, en otras regiones lo que se vende mucho más es el tema de la cultura viva, ¿no? De toda la parte de expresiones de repente del inmaterial. Sin embargo, el encuentro, como vuelvo a decir, es un punto aquel que nos define, nos caracteriza como región, ¿no? En este caso. Dentro de este punto, digamos, del tema de experiencia cultural, hay un tipo específico de turismo en que la dimensión, básicamente, en este caso, la parte cultural es el atractivo esencial en este tipo de turismo, ¿no? En la década, por ejemplo, digamos de los 70, dentro de estas diferentes concepciones,
podríamos que encontrar que solamente el tipo de este tipo de turismo estaba, por ejemplo, sobre aquellos que eran visitas estrictamente a sitios y monumentos, ¿no? Tal es el caso de la parte arqueológica, la parte histórica o el patrimonio netamente inmueble, ¿no? Que como habíamos revisado, son aquellos espacios finalmente que están ubicados en determinadas zonas y que obviamente no podemos moverlos de uno a otro sitio, sino que pertenecen justamente a la jurisdicción donde estén ubicados. Pero con el paso del tiempo esta visión, digamos, ha ido ampliándose, ¿no? Así como los tipos de turismo definitivamente también han ido teniendo sus propias, digamos, transformaciones, evoluciones. Tanto es así que de repente, para épocas, digamos, de prepandemia y post-pandemia, pues también incluso se ha hablado mucho de las tendencias, ¿no? De cómo iba a ser el comportamiento mucho de los turistas o de las personas que nos venían a visitar, tanto los locales como también aquellos que vienen de fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se ha ido abarcando incluso en el hecho de incluir algunas expresiones de arte, como las artes escénicas, los eventos culturales, el tema de la arquitectura, el diseño, las artesanías y también lo que se refiere al patrimonio inmaterial en modo general, ¿no? Tales como de repente la parte de costumbres, la parte de las fiestas, también bastante tradicionales en algunas de nuestras ciudades, que también son bastante características. Hace poco, recién hemos pasado, por ejemplo, uno bastante representativo, que es lo que es el Inti Raymi, que es el 24 de junio justamente. Hemos tenido una fiesta que siempre ha sido pues como que convocando, ¿no? A bastante cantidad de turistas. Nuevamente este año se ha podido ver con mucho positivismo este escenario, ¿no? Digamos, de la afluencia, de la demanda. En otros momentos tan recientes como en la época crítica de la pandemia que nos azotó muchísimo, pues se ha visto bastante detenido en ese sentido, ¿no? Ese y otros tipos de turismo definitivamente. Una de las definiciones también más relevantes que se ha tomado para poderlo dar a conocer hoy es el de Greg Richards, que es también un estudioso bastante representativo en lo que es el tema de turismo cultural, que en el año 97, por ejemplo, nos decía que este tipo de turismo comprende el movimiento de personas hacia atracciones culturales distantes de sus lugares de residencia, ¿no? Como el tema de desplazamiento, con la intención de recolectar nueva información y experiencias para satisfacer en sí sus necesidades culturales, ¿no? Es decir, aquella que da o se genera por la curiosidad de poder tener acceso a información de otras culturas y cómo éstas, obviamente, tenían en base a sus formas de vida, formas de organización y etcétera, ¿no? De acuerdo a Richards, en el 2001, también nos afirmaba que estas necesidades culturales incluyen no solo el consumo de productos culturales del pasado, sino también aquella cultura contemporánea o el estilo de vida de una comunidad o región, ¿no? Digamos que lo fue ampliando al hecho de ya no solo ir a estas evidencias de la historia del lugar, sino también aquellas que buscaban tipo mimetizarse, ¿no? Con la convivencia en cuanto a la comunidad que se visitaba, ¿no? Lo cual nos daría paso incluso a un turismo mucho más vivencial, ¿no? Para el caso de la Secretaría de Turismo de México, por ejemplo, que también es uno de los grandes generadores en el tema de bibliografía, en el 2002 definió también o define este tipo de turismo como aquel que trabaja de forma prioritaria en una forma de definirse como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender, disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino en específico, ¿no? En este caso, nuevamente nos encontramos con algo similar a lo anterior, ¿no? El hecho de no solamente aquellos que tengan que ver con las cosas de los antepasados, sino también con aquellos aspectos que culturalmente todavía se vengan desarrollando, ¿no? De forma que pueden estar de repente dentro de un calendario de festividades, dentro de diferentes circuitos turísticos o paquetes que se vengan vendiendo con estas expresiones y muchos de estos también hacen como digamos, una combinación, ¿no? De experiencias dependiendo también la disponibilidad, obviamente, del visitante que tenga, así como también las motivaciones que estos nos requieran, ¿no? En el caso de PROMPERÚ, también en el 2014, por ejemplo, que es una de nuestras entidades en el caso del sector,
nos decía que es el tipo de turismo que satisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar sus atractivos culturales, sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos, inmuebles históricos y museos, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que nos indica dentro de lo que es básicamente los conceptos para tenerlos en cuenta. Por otro lado, también es bueno recalcar que en este trabajo, digamos, de turismo cultural, es un proceso que nos ha venido acompañando también a través de trabajos en combinación con otros entes. Por ejemplo, tenemos nosotros un documento bastante extenso, por cierto, en información, que es, se denomina así, la Alianza entre la Cultura y el Turismo en el Perú, que ha sido elaborado en el año 2015, entre lo que es el Ministerio con la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Es una de sus publicaciones que lo podemos encontrar dentro de la data de todos los documentos, informes que se publica justamente en su página. Y en este documento, aparte de darnos una serie de, digamos, de precisiones en cuanto a conceptos, análisis, ¿no? De cómo se ve el tema del turismo cultural y también cuáles son esos elementos que han ido resaltando en este trabajo. Por ejemplo, nos indica lo siguiente, ¿no? El turismo cultural sostenible representa una oportunidad única de utilizar la cultura y la creatividad para vincular el turismo y la cultura, así como la cultura local, junto con la cultura turística, con el fin de fomentar formas más sostenibles de consumo y producción de servicios turísticos. En este primer punto, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que no solamente el hecho está en cultura, ¿no? Que es en el primer escenario de poder identificar justamente todas estas expresiones que podríamos considerarlas como tal y que nos definen también como tal y que nos generan identidad, para posteriormente poder utilizarlas dentro de lo que es el turismo, promoviendo, difundiéndolo, pero también teniendo acciones en relación a que éstas se conserven, ¿no? No solamente el hecho, de, digamos, de mercantilizarlo o venderlo, sin proyectarnos de repente en los efectos o consecuencias negativas que podríamos generar, ¿no? Entonces, mientras compensemos en su conservación, estaríamos actuando, como se diría, de una manera bastante adecuada, ¿no? Pero también aquí nos agrega un término que para nosotros es también, digamos, conocido, porque entiendo que muchos estamos dentro de lo que es el tema de labores en el sector turístico. Y cultura turística es aquella también aquí, digamos, concepto que está inmerso justamente porque el trabajo allí, y dicho sea de paso, tenemos una dirección nacional dentro del MINCETUR con este punto, que tiene que ver con justamente promover, difundir, consolidar el hecho de conocer todo lo que nosotros tenemos en diferentes, digamos, momentos y en diferentes etapas de formación, ¿no? Entonces, entendemos acá que debe siempre estar trabajándose de forma conjunta, ¿no? Que nada de lo que nosotros hagamos, cuando funcionen como islas, realmente no encontramos el punto de, digamos, de reflexión o el punto de sostenibilidad tampoco en el tiempo, porque solamente se cierra en etapas o se cierra en momentos, o lamentablemente a veces se cierra en solo, digamos, momentos o etapas de gobierno de alguna autoridad que le interesó el turismo y lo hace y viene el siguiente y no. Entonces, suceden cosas que nos hacen retroceder, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, damos cuenta de que para que en este caso, el tema de sostenibilidad esté presente, tenemos que tomar acciones siempre en relación a poderlo mantener, ¿no? Mantener a través de los años, mantener a pesar de los cambios de gobierno, mantener los puntos que se van avanzando en relación a siempre afianzar también nuestro sector, ¿no? Dicho sea de paso, es bueno seguir promoviendo el tema de la institucionalidad, que nos hace muchísima falta, ¿no? Hay en verdad regiones que sí se preocupan mucho por estar consolidando, ¿no? A todos los actores involucrados dentro de la misma, pero en otros también nos hace falta, ¿no? Seguir trabajando en ese sentido y en ese punto, ¿no? Tal y como se reconoció, el turismo sostenible no solo gira en torno a la conservación de zonas naturales, sino que también se tiene en cuenta para la calidad de vida de los que realizan la visita y de quienes lo reciben, ¿no? Definitivamente, todos aquellos proyectos que se desarrollan en diferentes, digamos, rubros
o áreas, estoy convencida que todas son para justamente mejorar la calidad de vida de las personas o los beneficiarios que se vean involucrados dentro de estos proyectos. Todos, o sea, aquí no solamente hablamos del tema de turismo, sino que en realidad todos los proyectos que lleguen a implementarse y que lleguen justamente a ejecutarse y finalmente tener un tema de resultados y de proyecciones del mismo, siempre buscan esta parte de la mejora de la calidad de vida, ¿no? Es decir, todo el proceso en sí de cómo se va a llevar a cabo, la aplicación de la metodología, las acciones correctivas, incluso que después se pueden estar implementando para mejorar resultados, todos son para justamente mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Para mejorar algún aspecto de la misma, ¿no? Entonces, la actividad turística también está inmersa en esta búsqueda de mejorar los escenarios de una forma bastante integral. Sin embargo, necesitamos para que todo eso pase, sí, una preparación bastante previa a ello, ¿no? Trabajar no de forma improvisada, aunque a veces lo improvisado nos puede salir bien en el momento, ¿no? Pero recordemos que la sostenibilidad es otra de las condiciones que sí, de todas formas hay que tomarla dentro de todo ese proceso. Estas relaciones positivas reflejan lo expuesto también en un informe que la OMT hace sobre el desarrollo del patrimonio cultural y el turismo, ¿no? En ese punto, por ejemplo, desde la OMT, eso es del año 2001, en ese informe nos afirma lo siguiente, ¿no? Cultura y turismo mantienen siempre una relación bastante simbólica, ¿no? Las actividades artísticas, artesanales, las danzas, los rituales, las leyendas, corren el riesgo, por ejemplo, de caer en el olvido entre las nuevas generaciones y pueden reactivarse si los turistas muestran gran interés por ello, ¿no? Porque resulta que esas experiencias, querramos o no, porque algunos quizás estamos, como se dice, de acuerdo en que estas se promocionen, se difundan, y para eso, por ejemplo, hoy en día tenemos muchísimos canales y medios digitales, el tema incluso de los artefactos que tenemos en el caso de los móviles, que nos aperturan muchísimo hoy en día el tema de recopilar la información. Entonces, ya estamos haciendo historias, ya están haciéndose transmisiones, ya se están tomando fotografías, de todas maneras esto va inmortalizando, ¿no? Y nunca falta aquella persona que se interesa muchísimo por estas evidencias que en algunas ocasiones quizás las sentimos un poco más, digamos que ya en otro lado no se repiten y de pronto hay intereses, ¿no? Hay investigaciones, por ejemplo, que se desarrollan en estos puntos. Me gustaría mencionar, por ejemplo, en el hecho, bueno, yo soy docente de la Escuela de Administración de Turismo Sostenible de acá de la ciudad de Huanta, en Ayacucho, que es una provincia de Ayacucho, y digamos que las experiencias sean acá como en otras universidades digamos, de nuestro país que he estado, pero en todas la característica siempre es la misma, ¿no? Nosotros terminamos siempre haciendo proyectos de investigación, ¿no? Tanto para asignaturas como para cuando van a terminar nuestros estudiantes y tienen que tener su título profesional, ¿no? Entonces, en ese punto viene mucho el hecho de, por ejemplo, todo lo que se pudo experimentar en cuanto a los viajes que se tuvo, ¿no? O sea, el hecho mismo de ir a campo y de no solamente decirlo de forma informativa en el salón, sino aquella que sí los generó el contacto justamente con el espacio, in situ, como se dice, ¿no? Entonces, de pronto para poder hacer las tesis, como siempre sabemos, tiene que ser temas que realmente nos guste, porque hay que leer muchísimo y plantear todo lo que se refiere al, digamos, la matriz de consistencia, ¿no? Y todos los procesos del método científico. Sin embargo, para eso es lo primero que se viene siempre, digamos, en la mente es aquella experiencia que les gustó, aquella experiencia que les agradó, aquello que les dejó así como quiero saber más, ¿no? Quiero enterarme mucho más, quiero conocer a mayor profundidad lo que hemos podido observar de repente de manera rápida por los itinerarios, por los programas de viaje. Y de pronto son temas que se vuelven sobre la primera etapa de gabinete y nuevamente ir al lugar porque hay que hacer un proceso de recojo de información. Entonces, estamos dos, por ejemplo, como somos una universidad nueva en realidad, recién el año pasado tuvimos las dos primeras promociones, este año se viene nuevamente, ¿no? La tercera promoción a mitad de año, la cuarta a fines de año, entonces están en eso, ¿no? En el proceso de salir las primeras tesis para título, y así que recién estamos teniendo en nuestro caso un repositorio, ¿no? Con estas publicaciones de aquellos
jóvenes que en el tema de nuestra carrera están saliendo, ¿no? Pero así es lo que pasa en otras, ¿no? Siempre uno vuelca toda ese interés y esa motivación en el hecho de algo que nos gustó, ¿no? Y eso está mucho dentro de la parte de lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? En el lugar del que seamos, de repente a veces incluso es, yo quiero, soy de tal lugar, profesora, ¿no? Y quiero justamente de donde soy, dar a mostrar lo que tenemos, ¿no? Saber qué potencialidades tiene, qué condiciones tiene, y se convierte, ¿no? En toda una ventana de poder dar, en este caso, un tema de difusión y un proceso de estudio también propiamente para poderlo poner, ¿no? Dentro de estos documentos, en el cual ya no es algo que se pierde, porque las publicaciones hoy no solamente se quedan en los libros o en las tesis impresas, sino ya están en nuestros repositorios digitales, y hoy que hay un poco más de, digamos, de apertura a este tema de investigación, hoy, por ejemplo, se hacen publicaciones, ¿no? De artículos científicos en revistas internacionales, ¿no? O también se hacen libros, para eso están los fondos editoriales de la universidad, y realmente son para nosotros buenas ventanas para que se pueda dar a conocer todo lo que nosotros poseemos de cualquier parte de nuestro país, ¿no? Otro punto además, ¿no? De hecho, los monumentos y las reliquias que se han abandonado se encuentran en mal estado también debido a la falta de visitas, ¿no? Esto porque pasa mucho también, y quizás si lo replicamos, ¿no? O lo analizamos dentro de lo que nosotros tenemos en nuestro país también, ¿no? Sabemos muy bien que muchos de nuestros planes de, digamos, nacionales o temas de región, en el caso del PENTUR, el PERTUR, siempre se trabaja con esta metodología de las zonas priorizadas, ¿no? Y eso todos lo sabemos, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, tengamos que darle, como se dice, los niveles de importancia, ¿no? Aquello que promocionamos primero y aquellos que vengan después, y etcétera, ¿no? Esto quizás nos pone en un escenario también bastante, para nosotros, de mucho análisis, porque quisiéramos que todos los lugares que posee nuestra ciudad, nuestra región, siempre estén, pues, priorizándose para que se haga el bien para todos, ¿no? O las mejoras para todos y las condiciones sean distintas. Pero también mucho de ello depende de la demanda que tenga. A veces un tema del pago mismo de los ingresos debería volcarse en sus propios mejoramiento y acondicionamiento. En algunos casos puede pasar, en otros casos no. Depende mucho también del tema de las auditorías, depende mucho también de cuánto interés haya porque eso suceda, ¿no? Entonces, si nos pusiéramos a pensar quizás en que esa forma adecuada de cómo manejar el tema de los ingresos que puedan estarse dando dentro de lo que es el cobro para entrar a alguno de estos lugares, finalmente sea pues para retornar al mismo, ¿no? Y generar las condiciones mejores y favorables para que las visitas sigan incrementándose, ¿no? Sin embargo, también dentro del informe, por ejemplo, se hablaba acerca de algunos posibles peligros, tales como que la cultura y el turismo deben apoyarse el uno al otro con el fin de mantener una relación sostenible, ¿no? A fin de cultivar, esta relación, los sectores público, el sector privado, debe colaborar plenamente y trabajar codo a codo con las comunidades locales, ¿no? Entonces, aquí nuevamente vemos a nuestros grandes siempre involucrados, ¿no? Es tipo una trilogía. Entonces, está la representante del sector privado, los representantes de lo que tiene que ver nuestro sector público y la comunidad local, que como siempre digo y repito, son nuestro elemento por lo menos fundamental, ¿no? Entonces, no podemos a ellos dejarlos de lado en ningún proceso. El tema del acercamiento siempre va a tener que ser trabajando con la comunidad, ¿no? Sobre todo con aquellos que definitivamente están directamente involucrados, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. Podemos señalar entonces que al haber mencionado lo anterior, ¿no? En este caso, los puntos concordancia que caracterizan al turismo cultural podríamos definir estos tres, ¿no? Uno, un deseo por parte de los visitantes de conocer y comprender lugares visitados, los objetos muebles, las obras materiales, las tradiciones y prácticas culturales y a la población local, ¿no? Sobre todo porque en diferentes puntos hemos visto que al final siempre dice, ¿no? O la interacción con la comunidad, o las expresiones o costumbres que se encuentren en la localidad, y etcétera, ¿no? En el segundo punto, el consumo de uno o más productos turísticos que contengan un significado cultural, ya sea el tema de ciudades,
y conjuntos históricos, monumentos, obras de arte, las festividades, por ejemplo, que en realidad siempre son aquellos que nos llaman mucho la atención, sobre todo cuando son pues de una organización bastante impactante, ¿no? Aquellos que tienen varios días de programación incluso, que los lanzan, por ejemplo, no solamente a nivel local, sino que sus promociones salen también a otros escenarios, digamos, mucho más a nivel macro, ¿no? Como el caso de repente de lanzarlos en la capital, mediante unas conferencias de prensa, llevando incluso una partecita, ¿no? De todo lo que representa la festividad. Hace poco veía, por ejemplo, ¿no? Al alcalde de Mala lanzando el Festival del Plátano, por ejemplo, en Lima, la página del mismo Mincetur, ¿no? Entonces, es una fiesta que hacen a nivel, digamos, de este distrito, porque es de la provincia de Cañete, que es digamos, de lo que es Lima Provincias, pero también, ¿no? Vio, digamos, una oportunidad de lanzarlo a ese nivel para que no solamente pues se quede de repente a nivel local, ¿no? Sino también salga a verse y a darse a informar que existe, ¿no? Festival del Plátano Maleño, justamente en este distrito, ¿no? También acá, por ejemplo, tenemos lo que es la fiesta de Mainay, ¿no? También, que hay un lanzamiento también previo en Lima, después también, si es que no estoy mal, el año pasado también estuvo dentro de lo que es la capital, en Huamanga, ¿no? Y después propiamente el de la localidad, en Huanta, ¿no? Entonces, así puede que muchos, en el caso de estos tipos de cultura al cual estamos haciendo referencia en festividades, pues reciban, digamos, estas previos acuerdos, organización, ¿no? De qué día se puede hacer, los horarios en los cuales se puedan realizar y etcétera, porque no es que se vaya de manera improvisada porque un día, digo, mañana nos vamos a promocionar y punto, ¿no? Hay toda una previa coordinación para poderlo presentar de esta forma, ¿no? En cuanto al lugar, el espacio y de qué forma hacerlo, ¿no? El tiempo también que se nos da para estas presentaciones, ¿no? La gastronomía, la artesanía, que también en ese punto pues somos bastante diversos y ricos en estas expresiones, ¿no? La artesanía, nosotros tenemos muchísimas líneas artesanales que están aprobadas, incluso en este documento acerca de la guía, tenemos una ley también en cuanto al artesano y las líneas artesanales, así como también el tema de la gastronomía, somos pues bastante representativos en ese punto. Hay estos premios de los World Travelers Awards, por ejemplo, que también, ¿no? Ya estamos más de 5 años consecutivos ganando siempre como el mejor destino turístico culinario. Hace poco también hemos salido como que es peruano el mejor restaurante también a nivel del mundo, ¿no? El nombre parece que es el restaurante central. Entonces hay conceptos, ¿no? Hay conceptos que realmente encuentran este posicionamiento dentro de lo que es ponernos, como se dice, en un tema y en una posición nada desmerecedora en cuanto a todo lo que ofrecemos en el tema de nuestra cultura, ¿no? Y el tercer punto, la intervención de un mediador que tenga la función de subrayar el valor del producto cultural, su presentación, su explicación, propiciando una interpretación efectiva y auténtica de lo que se conoce, ¿no? Entonces, en este punto significa que siempre se necesita de los intermedios o de aquellos que siempre estén buscando este punto, ¿no? De encuentro entre el tema de lo que la comunidad o en la comunidad se puede encontrar con aquella parte importante que es la parte de la difusión y también el hecho de poder realizar netamente el trabajo acerca de los registros o también los trabajos netamente elaborados en la parte de la planificación y gestión turística, ¿no? Además de ello, el turismo cultural tiene un fuerte vínculo con las comunidades locales, que los habitantes, sus modos de vida, son el atractivo, digamos, diferenciador, y este sería el sello que hace que el lugar sea bastante agradable y único para visitar, ¿no? En este punto, por ejemplo, en las dos últimas líneas que mencionaba, en los conceptos tiene mucho que ver con lo que es cultura turística, por ejemplo, ¿no? Cultura turística es aquella que justamente se puede otorgar o decir que una comunidad lo es cuando demuestra esas características hospitalarias, ¿no? Cuando demuestra esas características de amabilidad, de cortesía, ¿no?
Entonces, el hecho simplemente que las personas te saluden, ¿no? Cuando pasas por la calle, no por abordarte de una manera distinta, ¿no? Sino simplemente por llevarte una imagen de aquella acogedora frente a las personas que se nota o se da a ver que no son de la localidad, ¿no? Entonces, son las formas como también se genera muchísimo la parte de la imagen, ¿no? Como destino. La diversidad cultural también aparece como fuerza en el turismo cultural, porque en sí se trabaja con esta materia, con un énfasis productivo económico, lo que es coherente con lo que señala la UNESCO en este caso, en relación a que la diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta de desarrollo sostenible. Resulta que en este punto nos ponemos a analizar como un poquito más de profundidad y entenderíamos que justamente esta riqueza cultural y el hecho de que sea diversa puede ser un mediador para justamente encontrar soluciones en cuanto a esta gran problemática que tenemos nosotros, que es el tema de los índices de pobreza que tenemos, ¿no? Entonces, en ese punto es importante que nosotros reconozcamos que finalmente nos pasa este punto de que tenemos alternativas de repente con las cuales poder identificar, pero hay que trabajar, ¿no? Hay que generar procesos, hay que generar momentos, y entonces es allí donde una vez que la comunidad entienda que esa puede ser una forma de mejorar la calidad de vida y de que entiendan de que no es un tema solo de aprovechamiento, sino el hecho de que ellos realmente se van a ver beneficiados. Porque a veces pasa que este mensaje no llega claro y quizás en el camino como que se distorsiona. Es allí el sentido, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo hago un comentario del turismo comunitario, que trabaja en esencia aquí es la comunidad, ¿no? Porque es la que se va a encargar de toda la experiencia en sí, pero entendamos que como lineamiento propio de este tipo de turismo no es que la comunidad deja de lado, por ejemplo, todas sus actividades primarias a las cuales se dedique de forma económica, sino que esa es una alternativa más a las alternativas o actividades que de forma fundamental ya desarrolla, ¿no? Entonces, esa es una idea que no hay que, como se dice, venderla mal, ¿no? Entre comillas. El turismo comunitario es como una actividad adicional, porque puede que no siempre desde el inicio las personas vayan a llegar, ¿no? Entonces, ¿de dónde vive esta comunidad también? ¿Con qué ingresos, no? Entonces, es como una actividad adicional cada vez que haya este contacto, ¿no? De que van a llegar, de que se va a esperar por tanto tiempo este grupo de personas, o que también de repente hay alianzas estratégicas con algunas agencias de viajes, que también se da en algunas figuras que se presenta para poder promocionar, ¿no? Esas actividades que se hacen. Entonces, es cuestión, como se dice, de ordenar siempre, ¿no? De forma bastante clara, de forma bastante transparente, de cómo es que funciona realmente, ¿no? Sin hacer, como se dice, promesas sobre algo que nos parece, ¿no? Sino sobre algo que realmente es así de concreto, ¿no? También tenemos los elementos culturales propios de una comunidad, la diversidad cultural, la participación de la comunidad local como elementos centrales de este tipo, ¿no? El turismo cultural puede ser realizado con la comunidad y para ello significa que los habitantes de estas zonas turísticas participen de manera activa en el proceso de planificación y ejecución en este caso, ¿no? Así también tenemos el enfoques y perspectivas del turismo cultural en este punto, en el cual me voy a enfocar netamente en la parte de que la cultura es el centro y fundamento para este tipo de turismo, el relato contenido, desde el cual es posible pensar en un turismo bastante rentable y sustentable en el tiempo. El turismo cultural se puede expresar de una manera, digamos, bastante integral, ¿no? Mediante las actividades que se puedan ofrecer dentro de él, ¿no? Otro de los grandes aliados en este punto para el tema del turismo cultural siempre va a ser el tema del sector privado, porque de allí son, digamos, para nosotros las condiciones en cuanto a los servicios que se ofrecen. Así que mientras nos parezca que el turismo cultural es la modalidad de turismo que podemos ofrecer de nuestra ciudad o nuestra región, está excelente, ¿no? Porque justamente estamos aprovechando lo que poseemos, ¿no? De una forma, como se dice, adecuada y correcta y óptima también.
pero estos pueden tener, digamos, más efecto en el tema de los ingresos si es que tenemos también servicios turísticos que acompañen justamente a estas estancias o a estos, digamos, paquetes prolongados, ¿no? En cuanto a los itinerarios a desarrollar. El vínculo que se establece entre cultura y desarrollo, y entre estos con el turismo, hace necesario entender la cultura como el eje central en el proceso de valoración de todos los activos culturales en un grupo humano, ¿no? Desde donde se entiende el desarrollo como crecimiento económico y social de la comunidad receptora de los flujos turísticos. Bien, entonces en este punto es importante también hacer mediciones, ¿no? Qué importante también es acá, por ejemplo, entender las direcciones regionales de comercio exterior, en este caso nuestra región, haciendo su rol en cuanto a, por ejemplo, ¿no? Estar midiendo mediante datos de ingreso de las fuentes, obviamente, que se puedan tomar en cuenta estos datos, ya sea que tengamos el tema de los aeropuertos, de repente podemos trabajar también a nivel de terminales, si es que esa es digamos, la forma de llegar a ese lugar, o de repente también con el tema de los hospedajes, ¿no? Aquellos que nos pueden también brindar esta información bastante buena. Entonces, hacer, ¿no? Estos tipos de estudios que nos dan datos numéricos y que finalmente podamos ir analizando, ¿no? Cuáles son esas motivaciones por las cuales también vienen usualmente los visitantes a nuestras localidades, ¿no? Entonces, en un análisis trimestral, quizás semestral, también con un poco más de espacio, 2 veces al año, saber cómo está el comportamiento de estos flujos a mitad de año y a fines de año, ¿no? Cómo es que se va comportando y año tras año, ¿no? También ahora que estamos en un momento de pospandemia, cómo analizamos, ¿no? El hecho de volver a ver, digamos, volver a reactivarnos y tener estos tipos de datos bastante buenos para nosotros, ¿no? Porque es allí donde estudiamos el comportamiento justamente de los visitantes y a saber qué es lo que les gusta, ¿no? O por cuál de los aspectos están inclinándose más. Incluso cuánto es también su capacidad de gasto, ¿no? Entonces, eso incluso lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte de los perfiles, ¿no? Se basa entonces el tema de las perspectivas, básicamente está dentro de estas riquezas culturales y naturales que poseemos, ¿no? Y como destino. Entonces ponía el tema de las motivaciones, porque ahí podemos definir incluso si las motivaciones son en el tema cultural, netamente para aquellos lugares tipo museos o arquitectónicos, o de repente para otros como el tema, digamos, de festividades o la parte, digamos, de la artesanía o la parte vivencial, ¿no? Entonces podríamos empezar a definir cuáles son esos márgenes de diferencia entre uno y otro, ¿no? Obviamente a través de un buen instrumento que nos ayude a recopilar esta información. De hecho, que hay que trabajar en esos instrumentos, ¿no? De aplicación tipo las encuestas también, ¿no? Y las encuestas tienen sus propias características. Tampoco no ser tan extensas porque lo que queremos es información, como se diría, adecuada, ¿no? Oportuna también y que nos dé por lo menos información en el menor margen de error, ¿no? Entonces, no tienen que ser tan extensas por ello, ¿no? En algunos momentos trabajamos también en cuanto a cuántas preguntas serían lo más o el número máximo, ¿no? Como para tener una información que sea bastante fidedigna en cuanto a la información que nos pueda dar. Otro punto ahí importante es también, ¿no? La cantidad de personas, habría que trabajar con temas de porcentajes, ¿no? De cantidades en cuanto a cuántas personas sería bueno o tener una muestra representativa, ¿no? De lo que puede significar la información. Otro de los puntos también considerados acá son el tema de los recursos naturales, ¿no? ¿Por qué se ha puesto, digamos, recursos naturales con turismo cultural? Porque a veces parece que son como dos mundos opuestos, ¿no? Porque solamente el hecho de utilizarlos nos hace pensar que sucede de esa forma. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras áreas naturales protegidas y en aquellas regiones o ciudades que tienen áreas naturales protegidas declaradas como tal, hay gran parte de estas que tienen que ver con la cultura y es más, que están abiertas hacia el uso turístico, ¿no? Entonces, hay zonas de uso turístico dentro de toda su etapa o proceso de zonificación que tiene, ¿no? De hecho, que hay espacios intangibles, o sea, a los cuales no podemos ingresar, porque digamos que ahí es donde se conserva netamente la esencia de la ANP como tal por los ecosistemas o hábitats que se estén conservando.
pero en sí hay sí una zona específica donde se puede hacer el uso turístico, que son las visitas, ¿no? Propiamente, digamos, cumpliendo ciertos requisitos, cumpliendo ciertos, reglas también, ¿no? Que tiene, pero sí son accesibles, ¿no? Entonces, el ecoturismo, por ejemplo, también es esta modalidad de turismo presente dentro de ella, que busca este concepto que seamos amigables frente a lo que son entornos, digamos, bastante sensibles en ese sentido. Y por lo tanto, es bastante bueno que nosotros veamos el hecho de que se puede también generar un tema, digamos, de vivencia cultural con estas comunidades que estén dentro, ¿no? de estas zonas. El turismo gastronómico no lo consideraba porque en realidad es estos puntos que nosotros tenemos hoy en día, no solamente desde el hecho de las rutas temáticas que se pueden desarrollar en torno a ellas, sino también por la imagen que se ha generado, en este caso, dentro de lo que somos nosotros como un destino turístico culinario importante, ¿no? En cualquier parte del mundo, de hecho, que ya nosotros estamos con esa convicción de que hablar de la gastronomía de Perú es aquel que sí, ¿no? Muchos lo pueden conocer. Creo que por eso también hay muchos chefs o aquellos que tienen habilidades con el tema culinario, que han abierto sus restaurantes en diferentes partes del país, donde de repente han migrado y ha sido, y se puso como un medio de tener ingresos o de generar ingresos. Entonces, tienen muy buena aceptación también en ese punto, ¿no? Digamos que no hay rechazo, sino más bien como que incluso empiezan a haber otras propuestas, tales como las comidas fusión o los platos autor, también que se habla muchísimo sobre ello, pero es porque ya va apareciendo esas características creativas, ¿no? Innovadoras frente también a lo que es nuestra gastronomía. Entonces, ya empezamos a hablar, ¿no? De que hay productos que empiezan a llevarse como para mantener el sabor, la esencia, la presentación, y es una de las grandes opciones que se tienen, ¿no? En este caso del turismo gastronómico, y que más incluso no podríamos seguir haciendo en relación a este punto, aprovechando todo lo que nosotros tenemos también como el hecho de nuestros platos tradicionales o nuestros platos típicos que hay en cada lugar, ¿no? El patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial, dentro de nosotros tenemos, ¿no? Tenemos reconocimientos en cuanto al patrimonio cultural de la nación, tenemos un listado frente a lo que es el patrimonio en nuestro país. Algunos de esos documentos que se han hecho o mediante los cuales se han declarado estos como patrimonio de la nación, sea material o inmaterial, bueno, algunos sí, realmente se cumplen, ¿no? Y tienen un proceso de conservación, como hay otros que definitivamente, bueno, fue como un documento y tipo saludo a la bandera, ¿no? Y no hacer más sobre ello, ¿no? Cuando sí se pudiera seguir gestionando, ¿no? El hecho de que se siga difundiendo, se busque el no perderlo, ¿no? Y que se pueda tener en un estado de conservación y preservación mejor del que pueda estar teniendo en este momento, ¿no? Así que la evolución del turismo a nivel, digamos, a nivel mundial, podríamos notar que los viajeros han comenzado a buscar nuevas experiencias y nuevas motivaciones de viaje, y eso es por la misma característica de las personas que viajan, ¿no? Y los propios intereses. Cada vez tenemos en algunos sentidos, digamos, algunos nichos un poco más especializados que otros. La vez pasada recuerdo mucho ver las preguntas acerca de lo que era el turismo oscuro, el turismo negro, ¿no? Por ejemplo, que son nuevos conceptos, ¿no? En realidad van apareciéndose como propuestas porque los vemos fuera, que tienen una, digamos, demanda muy distinta acá, ¿no? Y de pronto al quererlas también buscar espacios acá donde realizarlas, tienen, ¿no? Algunos personas que sí, de pronto les interesan, aparecen tipo tendencias, ¿no? Depende mucho también la forma de publicidad que se les haga, qué estrategias se utilizan, y en sí son obviamente para personas que necesariamente les gusta hacer, ¿no? En el caso del ejemplo que decía, que se haga pues en horarios nocturnos porque le dan pues todo ese contexto, ¿no? Aún más misterioso, ¿no? De todo lo que cerraría, ¿no? Esta propia visita de puntos que se empiezan a delimitar
pero que ese escenario pues lo hace aún más llamativo, ¿no? Entonces tenemos toda esa presentación que es siempre cuestión de análisis, ¿no? Es cuestión de repente un poco, incluso trabajamos con el tema de la psicología de nuestros, no diríamos consumidores, ¿no? Sino nuestros visitantes, y dependiendo de eso empezamos a elaborar y diseñar productos que realmente pues siempre genere para ellos la satisfacción de sus expectativas, ¿no? Ya no solamente les interesa, como se dice, descansar o relajarse, también buscan aprender de historia y costumbres de los lugares que lo reciben, ¿no? Estas nuevas preferencias, sumadas a la ampliación de los grupos etarios y también socioeconómicos que pueden costear actividades turísticas, que constituyen un fenómeno de segmentación en la demanda, ¿no? Que tenemos. El turista cultural definitivamente es una parte de es un segmento de esta gran demanda que tenemos, ¿no? Entre las diferentes modalidades, pero en los datos nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría en realidad siempre está vinculado a actividades culturales. Entonces, es, digamos, predominantemente el tipo de turista que nos visita, ¿no? Lo que la diferencia son las actividades en sí. Aquí, por ejemplo, en esta parte de las diapos, justamente les voy a presentar una información que tomé de PromPerú, donde, por ejemplo, da algunos, ¿no? Referentes en el tema de cultura viva, que es la parte de fiestas, ritos, formas de vida, ¿no? Que se vienen practicando desde épocas precolombinas y tiene pues toda una expresividad en cuanto a lo que es la parte del arte popular, las vestimentas y todo. Por ejemplo, PromPerú tomaba a estos referentes, ¿no? Danza de tijeras, el pago a la tierra, ¿no? La danza de tijeras como una de esas, esa danza que nosotros tenemos, que es originaria de Ayacucho, ha sido reconocida por la UNESCO incluso como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y tiene pues toda una característica en cuanto a su presentación, ¿no? En cuanto a la forma como esta danza se presenta. Incluso hay una formación también, ¿no? Hay bastantes grupos, tipo asociaciones también que hay en cuanto a este tipo de danza, y que obviamente la denominación también viene por el uso, ¿no? Las tijeras y tipo de enfrentamientos, a veces una presentación o una coreografía grupal, y luego vienen tipo encuentros, ¿no? Entre los miembros de estas danzas. El otro que también consideraban, por ejemplo, en la parte de lo que es cultura viva, lo que es el pago a la tierra, ¿no? Que en toda nuestra zona andina nosotros vemos que existen este ritual, este proceso de justamente agradecimiento, ¿no? En cuanto a lo que es el pago a la tierra, la Pachamama, el Pagapu, como se denomine, porque tiene sus propias concepciones también dentro de cada lugar donde esté. Pero la esencia, el mensaje es el mismo, ¿no? Justamente este tributo que se rinde, como se dice, a la Madre Tierra, ¿no? Es una ceremonia andina en la que se rinde tributo a la Pachamama, a la Madre Tierra y a los sapos, espíritus de las montañas, ¿no? Porque se hacen temas de ofrendas también, ¿no? Otros dos puntos que también menciona PromPerú dentro de esta parte de la cultura viva es lo referente a los caballitos de Totora, ¿no? En la zona norte de nuestro país, que son embarcaciones artesanales de origen mochica que todavía hasta la actualidad, ¿no? Son utilizados por pescadores locales, que es más, tienen hay un centro artesanal de pescadores que tienen ahí, están, digamos, organizados, registrados, y que todavía conservan esta, digamos, modalidad o esta forma de pescar. Incluso ahora lo hacen paseos, ¿no? Turísticos dentro de esas embarcaciones, y justo ahí, bueno, se ve el muelle en la toma que estamos viendo, y lo hacen, digamos, alrededor, ¿no? De lo que tiene que ver con el muelle, para las tomas fotográficas, etcétera, ¿no? Entonces, llevan a una persona que quiera justamente tener la experiencia, y entonces van con el pescador en este caso, ¿no? Entonces, es una forma de también generar para ellos ingresos, aparte de digamos, su ingreso para ellos, el primario o el que priorizan, que es el pescar muy temprano, ¿no? Las embarcaciones las hacen, digamos, con el tema de las totoras que están justamente, hay una zona denominada los totorales, digamos, siguiendo la caminata en lo que es en este lado del balneario de Huanchaco,
y desde ahí es donde se extrae, ¿no? Para que puedan algunas veces hacer el mantenimiento, la embarcación que tienen, otros para hacer de repente algunas nuevas, y etcétera, ¿no? Pero es una de estas formas que todavía las tenemos hoy en día, ¿no? Los tejedores de la isla de Taquile, ¿no? En este caso, en lo que se refiere a Puno, en el lago Titicaca, se mantiene todavía esa tradición que se ha ido extendiendo, como se diría, de generación en generación, ¿no? De en hombres, mujeres, niños por igual, quienes han ido desarrollando, en este caso, estas experiencias en cuanto a textilería, involucrando también, ¿no? A las personas que llegan y visitan el lugar, ¿no? Dentro de, por ejemplo, la parte de naturaleza, también, ¿no? Tomaba esta información, porque, bueno, nuestro país en realidad también es uno de estos que podemos ofrecer y con mucho orgullo decir que tenemos una mega biodiversidad y realmente impresionante e impactante. Gran parte de nuestro país también es, en este caso, la parte de selva que tenemos. Y bien, dentro de esas características, tenemos el Parque Nacional del Manu, ¿no? Hace poco estaba cumpliendo sus 50 años también. Abarca una de las mayores concentraciones de vida en el planeta, son importantes récords en cuanto a aves por las especies que podemos encontrar allí, mamíferos, plantas, incluyendo también algunos tipos en la parte de lo que es la flora, con orquídeas y árboles gigantes, por ejemplo, ¿no? Y el lago Titicaca como refugio de auquénidos y aves, entre otras especies que cautiva con su espectacular paisaje. Entonces, en ese punto también tenemos estos diferentes, digamos, escenarios en cuanto a la parte del contexto de lo que nosotros ofrecemos dentro de esta parte, digamos, de naturaleza, pero ligada a lo cultural. En el Parque Nacional del Manu hay muchas investigaciones que se siguen haciendo, por ejemplo, en relación a este entorno de esta ANP, ¿no? Y eso no solamente es el tema turismo, ¿no? Sino también hay muchos biólogos que están también haciendo digamos, sus trabajos de investigación, incluso profesionales que tienen que ver con el manejo o el plan maestro que justamente tiene que ver con la conservación de esta ANP, también, ¿no? Sigue trabajando todavía su existencia y todo lo que en ella se puede encontrar hasta ahora. Y en el lago Titicaca, por supuesto, ¿no? Hay un tema cultural también que está alineado a este punto, porque no solamente estamos hablando de en sí, digamos, el lago más alto, sino que también la comunidad que a nivel cultural tiene esta interacción con las personas que lo visitan, esas comunidades de las islas flotantes, ¿no? Y todo lo que en ella también se puede seguir ofreciendo, ¿no? En cuanto a la parte digamos, de la característica de turismo milenario, están estos. Tenemos al tema de Machu Picchu y Chavín de Huántar, que los contempla dentro de este tipo, digamos, en el tema de la información de PROMPERÚ. Machu Picchu como el representante, en este caso Ciudadela Inca, enclavada en la parte de la cima del cerro del mismo nombre, considerada actualmente como una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? Las tenemos ahí dentro de este gran listado que salió en 2007, ¿no? Que tuvimos unas votaciones y bueno, ganamos también dentro de este listado. Y Chavín de Huántar, ¿no? También como un impresionante complejo ecológico de la cultura Chavín, con templos y esculturas de más de 3.000 años de antigüedad, ¿no? Porque también está contemplado, entiendo su propio proyecto especial también arqueológico en cuanto a su existencia, ¿no? Su plan de manejo, hay todavía, digamos, estudios que se siguen haciendo, ¿no? Y es justamente porque existen estos planes especiales o proyectos especiales, ¿no? De otra manera no podrían seguir habiendo estas, digamos, investigaciones que se sigan dando, ¿no? A través de los años por los diferentes estudiosos en este caso. En cuanto al perfil del turista cultural, miren, tenemos características bastante interesantes en este punto, ¿no? Vamos a ir con ellas. Por ejemplo, dentro de lo que son los viajes, en este caso, del tipo de actividad, por ejemplo, dentro de al final está la ficha técnica, también para que lo puedan ver. Dentro de digamos, 1,2 millones de viajes de vacacionistas extranjeros, por ejemplo, esta data del Turismo IN, que es de PROMPERÚ, que es la plataforma, digamos, digital en cuanto al tema estadístico, tiene muchos boletines también informativos. Es muy bueno que estemos inscritos
también a esta plataforma, digamos, como una sugerencia. Uno puede acceder a ella haciendo tu cuenta, ¿no? Das tu correo, generas tu cuenta y usualmente, digamos, cada vez que hay el tema de boletines informativos, te llega con una notificación al correo, ¿no? Entonces, podemos acceder a esta data también muy buena, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, en cuanto al tema de los viajes, el turismo cultural, de ese total tiene el 90%, por ejemplo, ¿no? Que representa el 1,1 millones en este caso, y el turismo naturaleza es el 75% nada más, ¿no? Igual que el turismo de aventura, que es mucho menos, el 59%. Por eso les decía que justamente es un porcentaje bastante representativo en cuanto al turista, digamos, cultural, porque vamos a ver qué actividades realizan como para que nos demos cuenta, ¿no? Otro de los datos interesantes acá por el tipo de turismo que estábamos acá viendo en el gráfico anterior, ¿no? Nos dice, ¿no? Conoce más a estos vacacionistas que visitaron el Perú y las actividades culturales que realizaron, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? El número de viajes de vacacionistas, en este caso estamos hablando de una cifra de 1.053.612, en el cual su gasto promedio en dólares estamos hablando de $1.633, por ejemplo. ¿Cuántas noches se quedan ellos? 11 noches, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del vacacionista extranjero. El número de departamentos que ellos visitan durante estos días de pernoctación son 3. Y la actividad que ellos más realizan en este caso es el de visitar sitios arqueológicos, ¿no? En comparación a ello, como veíamos también el tema de naturaleza de aventura, tienen también, ¿no? Digamos, es en menor cantidad, obviamente, al de cultura, ¿no? Ya que la naturaleza está en 881.551 y la aventura en 698.746, ¿no? Pero, miren acá, si ustedes se dan cuenta, gastan un poco más, ¿no? Gastan un poco más en el tema del gasto promedio que ellos, en este caso, realizan. En el perfil y comportamiento, por ejemplo, el 48% de estos vacacionistas son solteros, ¿sí? Ese es el estado civil que arroja, por ejemplo, de forma, digamos, más representativa. El 86% visitó el Perú por primera vez de estas personas que se hicieron las encuestas o a quienes se les aplicaron. Las encuestas generan una representación del 86%. El 50% forma parte de la generación de los millennials, ¿no? En este caso. El 51% viajó por cuenta propia, ¿bien? Es decir, que no tuvieron, digamos, algún paquete que adquirieron con anticipación. En promedio, este vacacionista tiene 40 años, es la edad que fluctúa. 66% planificó su viaje entre 1 y 4 meses con anterioridad, ¿no? En este caso, para poder definir cuál va a ser la ruta, el tema de la estancia o qué lugares visitar, ¿no? ¿De dónde vienen estos turistas? Justamente a los países de residencia, ¿no? Están cada uno con los porcentajes. Por ejemplo, nos habla o nos da referencia de Canadá, que hay un 5%, Estados Unidos es un 26%, que por cierto es el más alto. De México está solo un 3%, Colombia 4%, el Reino Unido 4%, Francia el 5%, España 4%, Brasil 6%, Chile 7%, Argentina 6%. Tenemos también de Australia un 3%, de Japón también hay un 3%. Entonces, y entre otros, considera un 24%, ¿no? En todos estos países de los diferentes continentes que nosotros podemos ver en el mapeo, el Estados Unidos es el que resalta por sobre todo los demás, ¿no? En este caso, con un gran porcentaje, ya que de ahí, digamos que en este caso serían, ¿no? Nuestros turistas culturales para el caso del turismo receptivo, ¿no? El Estados Unidos con 27% para esta data del 2017. En cuanto a lo que es la parte del gasto promedio, que hace un momentito lo estábamos también dando a conocer en el resumen del cuadrito, el gasto promedio por vacacionista de estos $1.633, ¿no? El que vino por cuenta propia, que es un 51%, tuvo un gasto promedio de $1.203, por ejemplo, ¿no? Y el que vino
Con un paquete turístico, que es un 49%, tuvo un gasto de $2,081, ¿no? Ahora, para la distribución del gasto, según en este caso la data que estamos haciendo referencia, por ejemplo, para el que viene por cuenta propia, en este caso tenemos, ¿no?, lo que es el 25% en el tema de alojamiento, y acá con la leyenda, el 23% de ese gasto en el tema de alimentación, el 22% la visita o hacia los atractivos turísticos o eventos en los cuales participe, el 17% el transporte interno, que se da justamente por el tema de traslados que queramos hacer de un lugar hacia otro. El 11% está dirigido para el tema de compras y, bueno, hay un pequeño 2% en relación a otros que también se podrían presentar. Acá hay un dato importante en la ley, justamente aquí dice que en el asterisco acá dice no incluye el transporte ida y vuelta a la ciudad de origen, ¿no? Es decir, los pasajes de los aéreos de ida y vuelta para su país. En el caso de lo que es el turista que llegó con un paquete turístico, el 86% justamente del porcentaje es el costo del paquete en sí, porque ahí tenemos todo el tema de alojamiento, alimentación, visita, transporte, como no sucede en el anterior. Y luego tenemos un 6% que se dirige al tema de compras, en este caso, ¿no? Ya llamemos mucho al tema de souvenirs, las artesanías locales, ¿no?, que se producen y que podremos adquirirlas, ¿no?, mediante las visitas que se hagan, u otros por recomendación también, ¿no? Hay lugares también que se puede ir que de repente no están dentro del itinerario. El 5% el tema de alimentación, porque de por sí a veces, digamos, si es que dentro de los paquetes está la parte de alimentación, pero siempre hay un gusto por de repente en un lugar o restaurante representativo, ¿no?, de la localidad, y uno siempre pregunta por algunas recomendaciones y uno acude a ellas, ¿no? También un poco por tomarse estas rutas, ¿no?, en cuanto al tema de los mejores restaurantes, etcétera, ¿no? Y un 3% en el tema de otros, ¿no?, que en sí todo esto representan los gastos extras porque van aparte del paquete, ¿no?, porque en sí esa es la información que estamos revisando. En cuanto a los grupos de viaje o las formas como estos visitan, ¿no? Por ejemplo, 7 de cada 10 visitó solo el Perú, en este caso. El 77% ingresó a una red social durante su visita al Perú, ¿no? Facebook es el que prepondera siempre como la red social más utilizada por los vacacionistas culturales. Tenemos con 77% el tema de lo que es la red social de Facebook, el 33% lo que es Instagram y el 17% con el LinkedIn, ¿no? El grupo de viaje al Perú, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no?, estamos viendo que existen los que viajaron con amigos o parientes y niños. También tenemos a los que viajan solos, los que viajan en pareja y los que viajan en familia con amigos o parientes con niños, ¿no? Que en sí, según acá la parte de los gráficos y colores, vemos que en sí están como distribuidos de forma casi equitativa, ¿no? A excepción del último, que es el que viaja en familia, por lo menos en el tema de turismo cultural y con niños, ¿no? En cuanto a los departamentos más visitados, acá tenemos una data también en cuanto a cuáles son los que digamos, los que más tienen visitas. En promedio, el vacacionista cultural visitó 3 de estos departamentos, ¿no? Lima, en este caso, tiene un gran porcentaje, bastante representativo acá con el 100%, Cusco el 85%, Puno tiene el 31%, Arequipa 21% y Ica el 21%, ¿no? En el caso de todas las personas que justamente cuáles son esas actividades culturales que hacen, en qué departamentos, preponderantemente en estos que acabamos de mencionar. En cuanto a la parte de las actividades que más se realizan, ¿no? Por ejemplo, como estamos hablando de la parte de cultura, nosotros tenemos acá visitar sitios arqueológicos, tiene el 88%, por ejemplo. La visita a museos el 72%, visitar inmuebles históricos el 64%, y hay uno interesante con el 38% que es visitar comunidades nativas o campesinas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿no?, pueden ser aquellos que de repente hacen un poco de turismo vivencial, un poco del turismo rural o comunitario, como bueno, se denomina, y que no solamente están viniendo por el hecho, como decíamos hace un momento, de los lugares, específicamente con el tema de arqueología, los museos o que sean lugares históricos,
sino que también hay otro grupo que sí relaciona lo cultural con justamente las vivencias que se puedan tener dentro de estas localidades o dentro de estas comunidades, ¿no? Y bueno, la data también nos da las otras actividades que se realizan a nivel de naturaleza, a nivel de aventura, por ejemplo, y otro con el tema de sol y playa, ¿no? Entonces, tiene que ver con las actividades, en este caso, que se realizan. La ficha técnica que se trabaja para el caso de esta aplicación de esta encuesta, PROMPERÚ nos indica lo siguiente, ¿no? Es un estudio que se realiza el perfil de turista extranjero del 2017, es un universo, fue de turistas extranjeros que tuvieron en edad de 15 a más años, que permanecieron en el Perú por lo menos una noche, cuyo motivo de visita fue vacaciones, recreación, ocio, y realizaron las actividades como visitar sitios arqueológicos, visitar museos y inmuebles históricos, visitar comunidades nativas andinas o campesinas, visitar rutas gastronómicas, participar en festividades locales, realizar agroturismo, por ejemplo, visitar a chamanes o curanderos. Recuerdo que también fue otra de las preguntas que fue de la clase pasada, visitar los geoglifos, ¿no? También a algunos les interesa esto. La muestra, en este caso, ha sido aplicada a 12.419 encuestas, y el punto demostrado ha sido el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en este caso, ¿no? Entonces, por parte de lo que es PROMPERÚ y en MICETUR, flujo de llegada de turistas extranjeros en el caso del Perú 2017, ¿no? Que es la data que también nos da justamente, digamos, concretamente en este tipo de turismo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que ahora sí hemos tenido muchas proyecciones, si ustedes entran a la plataforma también, en cuanto a la data de justamente todo lo que queremos proyectar en cuanto al tema de turismo comunitario. Yo estoy bastante, creo, con más positivismo los datos que van a cerrar este 2023, porque el 2022 todavía hemos tenido algunos, digamos, tipos de cumplimiento en el tema de protocolos todavía sanitarios, si bien es cierto, no con muchas, quizás rigurosidad que el 2021, pero sí este año ya ha sido pues totalmente sin tener que estar cumpliendo el tema de análisis o el tema de vacunas, ya no hay controles sobre eso. Así que quizás este año cerremos con datos más cercanos a lo que sea nuevamente, a ver cómo la reactivación después de estos pares de 2020 al 2022 parcialmente, vamos a tener nuevamente datos interesantes, ¿no? Pero proyecciones sí, ¿no? De qué tipo de turismo se iban a realizar para etapas de pospandemia, pues hay muchísimo, ¿no? Desde los analíticos, profesionales, especializados en el tema, como también otros datos a nivel, digamos, desde la OMT y a nivel de todos los organismos relacionados al sector también, ¿no? En cada uno de los países. Entonces, cerramos con este tema, que es la parte de la cultura comunitaria para el turismo. Y en este punto sí he especificado más que nada aquella que nos hace ver dónde está nuestra responsabilidad, ¿no? Articular los diversos intereses existentes dentro de un territorio siempre va a ser un reto, ¿no? Un desafío, porque para cada uno de nosotros, como decía hace un momento, puede que las interpretaciones, percepciones sean muy distintas, ¿no? Pero a pesar de lo complejo que pueda ser ello, ¿no? Y de repente los procesos un tanto extenuantes en algunas veces, es bueno que pongamos énfasis en que estos puedan ser realmente mejor diseñados y más implementados para generar buenas experiencias y no generar frustraciones, ¿no? E incluso, como se dice, a veces hay proyectos en los cuales nos involucramos y parecen tan de largo aliento que ese largo plazo parece que con el tiempo empieza a perder empuje, ¿no? Empieza a perder esa fuerza o esa iniciativa, esa motivación con la cual empezamos a involucrarnos porque nos contagiamos de ello. Y si nosotros, que digamos, de repente no somos los directamente beneficiarios cuando hablamos de la academia, ¿no? Porque vamos a insertarnos de repente a trabajar en una comunidad, porque queremos empezar un proyecto con las direcciones regionales y de pronto no empieza a operativizar como queríamos. Entonces vemos que es algo como que ya después es a ver si pasará y a ver si no, ¿no? Entonces, dentro de ese punto es importante que sí asumamos compromisos, definitivamente, y allí ponía 3 puntos, ¿no? Tengamos claro cuál es el proceso que queremos activar
para que no sea en vano, sobre todo, ¿no? Ni tampoco causar falsas expectativas en las personas con las cuales querramos decirles que estén trabajando con nosotros, ¿no? Los pasos, así como los resultados que queremos generar, ¿no? Hablarlo siempre con mucho realismo. También es muy importante tener en claro con quiénes debemos trabajar para lograr estos resultados, ¿no? Y una vez que los tenemos identificados, es saber que no van a ser pues personas solo para el momento y solo para la foto, ¿no? Sino aquellos que realmente nos van a seguir en todo este proceso, porque trabajar con ellos es no solamente lo bueno que se puede generar, sino que también nos habla de la persona en sí, ¿no? De aquel que asume todo en sí el proceso. El punto 2, estaremos siempre atentos a las expectativas que tienen los participantes, a sus dudas, a sus cuestionamientos, y las expectativas que nosotros también estemos generando en relación al proceso y sus resultados, ¿no? Es bueno informar, ¿no? Es bueno informar. Si tenemos o trabajamos con un programa de actividades, es bueno también ir informando cuántas actividades vamos cumpliendo, si estamos cumpliendo el cronograma, por ejemplo. El punto 3, tengamos siempre la capacidad de ser flexibles, conciliadores y muy creativos. La realidad siempre resulta ser un poco más compleja de la que a veces nosotros nos proyectamos, nos imaginamos, ¿no? Por lo que es mejor que una vez que tendremos que cambiar la estrategia o la metodología inicial para seguir avanzando, no debemos sentirnos pues quizás con esa frustración, ¿no? Que nos hace un poco detenernos quizás en decir, no, no se puede conseguir, ¿no? Nos puede dar momentos así, claro que sí, como cualquier persona, ¿no? Pero luego agarrarnos la sintonía y volvemos al positivismo, ¿no? Porque si depende de nosotros, por ejemplo, los demás, imagínense, ¿no? Si la cabeza falla, ya todo lo demás empieza un poco a tambalear y a debilitarse, ¿no? Entonces son cosas que no queremos llegar. Lo importante también aquí es que nos demos cuenta que los aliados son estratégicos para emprender este tipo de actividades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les ponía esta información. Esta es de una guía metodológica acerca del turismo cultural del Cernatur, que es en sí, ¿no? La secretaría que tiene que ver con el tema del manejo del turismo en Chile. Y este modelo que nos da acerca de lo que es el turismo cultural nos habla de 6 pasos bastante interesantes, ¿no? El primero, que es acerca de los preparativos previos, en el cual siempre hay una etapa pues meramente de gabinete, ¿no? Que es un tema de recolección de información del turismo cultural, una búsqueda y sistematización sobre toda la información relevante de la localidad en cuanto a lo que es turismo y cultura, ¿no? Y es como hacer tipo, ¿no? Los registros que justamente hubieran, ¿no? A nivel de nuestra localidad, cuántos están de repente conocidos, los que no son conocidos, ¿no? Y toda esa etapa de investigación que siempre es buena porque nos marca siquiera un primer diagnóstico, ¿no? Un punto de partida. El paso 2 nos hace la identificación de actores relevantes en cuanto a la sensibilización y logro de apoyos, ¿no? Dicho sea de paso, cuando hace un momento mencionaba el tema de la cultura turística, la primera etapa para ello siempre es la sensibilización, ¿no? Porque el acercamiento hacia las personas y justamente hacia aquellos que de repente nunca han podido escuchar el término turismo como tal, ¿no? Pero si les empezamos a explicar como que lo van entendiendo, ¿no? Pero no es que lo conocían, digamos, definitivamente con ese término, ¿no? Entonces nos pasa mucho también esas cosas. Hay que saber también qué lenguaje utilizar en esos momentos, ¿no? No vamos a ser tampoco demasiado técnicos para poder establecer estos canales de acercamiento, porque más podemos de repente generar otras impresiones, ¿no? Entonces tenemos que tener el canal adecuado. Como también siempre sugiero que en la parte de acercarnos a comunidades nativas, ¿no? De repente es necesario siempre ir con nuestros intérpretes, nuestros traductores, para acercarse también de una forma pues mucho más amigable, ¿no? Que no se note invasiva, sino amigable en el punto de que nos ayuden a esta comunicación, porque finalmente allí el comunicarnos correctamente va a ser lo que nos va a ayudar a saber si eso prospera o no prospera, ¿no? En un primer momento, y saber que van a existir otros momentos, pero después de una buena primera experiencia, ¿no? Entonces la sensibilización y logro de apoyos, en este caso a través del municipio, otras instituciones públicas que estén involucradas en lo que es la parte de la industria turística es importante, ¿no? Elaboración de base de datos de actores a convocar. El paso 3 es la convocatoria e inicio del proceso, en este caso participativo,
que es la definición del proceso de las actividades principales que vamos a realizar, los participantes, los plazos y los recursos, sobre todo con los cuales vamos a trabajar, que los tendríamos identificados, ¿no? Definición de los roles, es decir, qué va a hacer cada actor que se involucra dentro de este proceso, y convocatorias a reuniones, ¿no? Incluso debajo de cada cuadro, por ejemplo, están las estimaciones de cuánto podrían durar estos pasos, ¿no? En cada uno. El paso 4 también ¿no? nos habla, de una elaboración participativa del diagnóstico del turismo cultural, ¿no? Elaboración de lo que es el catastro en el tema de recursos naturales y patrimoniales, un poco parecido al tema que siempre hablamos de saneamiento nosotros. Aprovechables turísticamente, realización de análisis de la demanda turística, la realización de análisis de la oferta, el análisis FODA, ¿no? Y también como este análisis interno y externo que nos puede ayudar un poco a analizar el panorama. El paso 5 con la elaboración participativa de un plan de turismo cultural, la elaboración de análisis de la realidad, discusión, elaboración del plan, definición de roles y socialización y validación. Este punto es interesante porque no hablamos solamente de algo que se impone, ¿no? Porque desde que estamos convocando se supone que tiene que haber ideas consensuadas. Cuando hablamos del tema de socialización es que vamos a dar a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que estamos preparando? ¿Qué es lo que hemos preparado? ¿Qué es lo que salió? ¿Cuáles son los resultados? Y saber qué nos dicen los que nos van a escuchar, ¿no? En este caso. Y darle la parte de validación al mismo, ¿no? Y el paso 6, la ejecución de la planificación, monitoreo, evaluación y proyección en cuanto a priorización de actividades, búsqueda y gestión de fuentes de financiamiento, que en este caso, por ejemplo, desde Senatur también, no solamente ven financiamiento a nivel de sus entes, sino también a nivel externo, ¿no? También concursan para estos fuentes de financiamiento. Lanzamiento del plan, puesta en marcha de la ejecución, una vez que se consigue el presupuesto definitivamente, y monitoreo, evaluación y proyección de todo lo que se planteó, ¿no? De por sí vamos a tener un poco más de repente de poderlo revisar con más detalle y profundidad en la siguiente sesión y última que vamos a tener, pero en sí este nos da los pasos muy similares, si ustedes se pueden dar cuenta, a los procesos que también nosotros pasamos, ¿no? Tales como para el tema de nuestro plan estratégico nacional, para el plan estratégico regional, porque todos finalmente convocan, ¿no? Es una metodología donde busca ser bastante participativa, ¿no? Para que las personas que se convocan realmente vayan y estemos pues sesión tras sesión. Hemos tenido experiencias también en esos momentos, ¿no? Y decía, ¿no? Sí, es para asumirlo a quien en realidad no va a perder la motivación de cada reunión, porque cada reunión es algo distinto. Cada reunión a veces parece como se dice, una pincelada a lo anterior y seguir con alguna nueva proyección. A veces se avanza muy bien, a veces no se avanza como se quisiera, ¿no? Pero son procesos que realmente hay que tomarlos, porque sin tomar la decisión tampoco podemos ver transformación y avance, ¿no? Así que hay muchas cosas que todavía se pueden seguir haciendo definitivamente y de hecho que sí que todos los temas de proyecto en cuanto a turismo que tengamos que desarrollar en nuestras localidades y en las cuales podamos participar, pues somos ahí, creo, los primeros llamados, sobre todo porque nos interesa saber qué va a pasar y sobre todo también porque nos interesa aportar, ¿no? Nuestro granito de arena siempre a todo lo que se pueda beneficiar el sector, porque para eso estamos finalmente, ¿no? Y creo que la academia aún más, con mayor responsabilidad, porque de eso se trata, ¿no? De mantener incluso vigente la actividad en lo que es en nuestro sector en el país y generar pues el recurso humano que se necesita, ¿no? Darle ese porcentaje que nos toca, porque claro que de hecho, que el desmimo profesional es el otro gran porcentaje, ¿no? De demostrar siempre su capacidad y sus habilidades, ¿bien? Entonces, bueno, hasta ahí me quedaría y podemos pasar, creo, a la parte de las preguntas. Gracias. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Es una brillante exposición en la cual han estado atentos todos nuestros participantes y también los que en estos momentos van a interactuar. Por favor, como les confirmé desde el inicio, debidamente sentados, pueden activar su cámara, ¿sí? Para realizar la pregunta. Tengan en cuenta, es una pregunta por participante, ¿sí? Muy bien, tenemos Alex Abraham, pero lamentablemente no ha activado su audio, su cámara.
tenemos al licenciado Fernando. ¿Cómo estás, licenciado Fernando? Qué gusto saludarte. Está activo tu audio. Adelante, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, Reader. Buenas noches, la magistra Cecilia González. Agradecerle por su presentación el día de hoy. Básicamente, mi consulta tiene que ver con cómo repotenciar y cómo promocionar los museos que se encuentran en zonas comunitarias, en provincias, en distritos, ya que básicamente el enfoque cultural o el nivel cultural de los visitantes, que son turistas nacionales, no tienen esa cultura de poder visitar un museo. Entonces yo le haría la pregunta a la magistra Cecilia, ¿cómo fomentar la cultura puntualmente en los museos, en los lugares más alejados del Perú? Ok, gracias por su pregunta, Fernando. Mira, tenemos nosotros museos, sí, nos podríamos a pensar, me dices de las zonas un poco más alejadas, porque entiendo que las llegadas hacia ellas son un poco más complicadas, ¿no? Sí, de por sí, creo que los museos en sí, incluso las que están en zonas, digamos, con mucho más acceso, también están con esta parte de poder ver cuántos ingresos o de repente diarios, semanales tengan, ¿no? Mira que una de las estrategias para poder, incluso en la etapa de pandemia, porque siempre me pongo en análisis hacia esos momentos en tiempos, vino mucho esta parte de la promoción y difusión de los museos a nivel de lo que era la parte de recorridos virtuales. Ustedes recordarán que nosotros tenemos cada primer domingo de cada mes, por ejemplo, hay una estrategia que vienen a hacerse las visitas sin hacerse ningún pago, ¿no? Claro que en esos momentos no podíamos salir a ningún lado, ¿no? Entonces se convirtió estos tipos de videos que se hacían los recorridos por diferentes ambientes de los museos como una estrategia de generar siempre la expectativa de que qué podías encontrar en esos lugares, ¿no? Eso es una muy buena herramienta de generar la expectativa, de generar el interés, porque no es necesario incluso tener para nosotros una máquina con mucha calidad de repente en el tema digamos, de su capacidad de memoria, porque si nosotros hoy en día transmitimos algo, lo podemos hacer de nuestras cuentas, si es que tiene un fanpage, ¿no? El museo también puede por ahí empezar a generar esa expectativa haciendo transmisiones de sus ambientes, haciendo transmisiones de qué es lo que se conserva, cuál es su esencia, cuáles son sus horarios de atención, a quiénes encontramos allí, qué es lo que podemos encontrar en cada uno de los recorridos que se realicen, ¿no? Si son grandes, si son medianos, pequeños, dependiendo de su naturaleza, si son temáticos también, ¿no? Y esa es una muy buena estrategia para generar la expectativa, ¿no? Y lo otro, ¿por qué también no trabajar con el tema de la estrategia de los aliados con las agencias, ¿no? También para que dentro de sus recorridos que se realicen o dentro de los circuitos, paquetes que se venden, puedan encontrar allí esta opción de también insertarlo dentro de estos programas, dentro de estos itinerarios, ¿no? Entonces, eso también es un buen aliado porque las agencias, recordemos, aquellas que están justamente dentro de la calidad, las que son tour operadoras sobre todo, están siempre en esa constante de buscar incluso no solamente vender paquetes estándar, ¿no? Sino también aquellos que se preparan en relación a algunos requerimientos totalmente personalizados y se pueda también generar esa estrategia de poderlo ofrecer de esta forma, ¿no? Insertándolo dentro de los paquetes como parte de los itinerarios que se vienen ofreciendo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esos dos puntos podría en este caso verlos, así como también otro punto interesante, no sé o a cuáles te puede referir, pero cada uno también tiene su modo de presentación, de condiciones que también estén listos para ser ofrecidos hacia las personas que quieran visitarlo. Entonces, habría que decir en qué estado están, si están totalmente aptos para que lo visiten, si presentan condiciones para cualquier tipo de visitante, ¿no? Entonces vamos hasta para el tema de si es accesible para cualquier persona que incluso presente algún tema de discapacidad, pero es accesible, ¿no? Tiene de repente la ruta, las condiciones para ello. Entonces eso también, ¿no?
De repente es hasta un plus, un valor agregado de que presente esas condiciones y también se pueda ofrecer para que personas de cualquier tipo vayan sin ningún tipo de limitación. Incluso hemos escuchado hasta algunos museos que han optado por presentar, por ejemplo, información también con el braille, ¿no? Por ejemplo, para que las personas que tienen esta discapacidad puedan igual tener la información y vivir de alguna forma la experiencia en estos lugares, ¿no? Como los museos, por ejemplo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias también al licenciado Fernando por el saludo cordial. ¿Cómo está, Guillermo? Gracias por activar tu cámara. Damos pase a Luz Olivos. Estimada Luz, por favor, ¿puedes activar tu audio? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, me presento rapidito. Mi nombre es Luz Olivos, vivo en Máncora. Ya tengo casi 23 años viviendo acá. Tengo mi página web, wasicenter.com, donde hago inmersión cultural, clases de español a los extranjeros, a veces también clases de cocina peruana, los platos más básicos, dentro de las clases de español. Actualmente estamos haciendo con mi hijo tomamos un curso de ornitología y estamos haciendo un poquito de avistamiento de aves también por esta zona. Y bueno, básicamente estaba viendo que el turismo de playa es más o menos un 15%. Y mi pregunta iba con respecto a los nómades digitales que no vi aquí dentro de los porcentajes, si de repente PROMPERÚ o el Perú ya está tomando en cuenta para más adelante estudios y tratar de captar este tipo de turistas, porque he notado que sí están llegando o sí hay un mercado últimamente de personas que buscan viajar por más tiempo, quedarse más tiempo en un lugar específico, hacer actividades ahí y trabajar a distancia, incluso turismo peruano también. Eso va con respecto, ¿cómo lo ve el Perú este tipo de mercado? Gracias. Okay. Gracias, Luz, por tu intervención. Bueno, primero felicitarte por lo que haces mediante tu trabajo, porque en realidad desde ya estás promoviendo, ¿no? Imagínate, desde las clases que das, incluso para que sea un poco más práctico, imagino, ¿no? La parte de las clases con el tema de la gastronomía, así que excelente, ¿no? Son iniciativas propias siempre también, ¿no? Son lo que uno le nace hacer. En el caso de los nómades digitales, sí, definitivamente ha sido un segmento bastante interesante, sobre todo con el tema de esto del trabajo que se puede realizar, ¿no? Desde cualquier punto, facilita, ¿no? El hecho de que se pueda dar de esta forma. En nuestro país está, digamos, con esa parte de quererlo adoptar quizás o buscando que las cifras puedan ser un poco más amigables y un poco más también representativas, porque justamente los lugares que ellos eligen son espacios así, como el tema de las playas, ¿no? Ya que tú nos comentas que estás por Piura. Entonces, son espacios de esta forma que ellos pueden realizar otras actividades, pero a las finales también estar conectados en el tema laboral. Y no estamos, como se dice, ajenos a ello, ¿no? Sí hay un porcentaje que empezó a salir en estas publicaciones de post-pandemia, incluso como un tema de tendencia, porque para nosotros ha sido, digamos, como país, creo yo, recién conocerlo con la etapa, digamos, por la pandemia, lo que se nos exigía como condiciones, ¿no? De actividades. Pero otros países no es que estaban, como se dice, alejados de estas formas de trabajo, ya venían dándose. Pero en nuestro caso, pues todavía la tecnología no era pues ni siquiera un modo de verlo como el teletrabajo que hoy en día se desarrolla, ¿no? Entonces, ya con el tiempo ha ido como que generándose, ¿no? Esa necesidad por el propio contexto, por los propios requerimientos y características, ¿no? Pero particularmente yo sí lo veo como incluso hay algunos grupos hoteleros que estaban dirigiéndose específicamente a estos segmentos para que tengan, como dicen, cada vez mejores lugares donde ellos puedan pernoctar, donde puedan estar, porque sí son gente que tiene buena capacidad adquisitiva, ¿no? Porque trabajan incluso en diferentes actividades sin necesariamente estar en una oficina. Entonces, pueden hacer solamente como se dice, dándole para ellos una buena conexión, sí, al tema de Internet, para que puedan estar 100% conectados sin ninguna baja de comunicación en ese punto.
Así que esas son parte de las condiciones que se le dan, así como también ambientes donde puedan desarrollar ese trabajo, ¿no? Así que en sí es realmente uno de los, digamos, tipo nichos que podríamos seguir trabajando en relación a las condiciones de estancias que se les puede brindar, ¿no? Mientras mayores comodidades para ellos, mejor es, porque justamente es la forma de ingresos que ellos tienen, ¿no? Así que los nómades digitales están justamente presentes, ¿no? Con algunos porcentajes todavía no tan altos, pero sí dentro incluso de proyecciones de grupos hoteleros que han estado viendo nuestro país como una opción para ello, ¿no? Excelente, maestra, muchísimas gracias y también felicitarte, Luz. Nos sentimos muy orgullosos de ti. Siga así. Estimado Reyes Flores, adelante, por favor. ¿Puedes activar tu audio? Reyes Flores, puedes activar tu audio a través de tu monitor, ¿sí? La parte inferior izquierda donde se activa la cámara. Ahí al costado. Ya. Y ahora sí. ¿Cómo estás? Qué gusto. Adelante. Buenas noches, mucho gusto estar aquí con ustedes. Magister Rosa González, Enfoques para el Desarrollo Cultural y Turístico. Yo soy de Colombia, que vino a vivir una experiencia en el Perú y aprender un poco sobre el desarrollo turístico del Perú. He visto que Perú tiene una gran riqueza patrimonial, pero veo que en los países donde hay riqueza patrimonial, lamentablemente no cuidan o no aprovechan a lo máximo la riqueza histórica y patrimonial. Contrario a países como Colombia, que no tienen mucha riqueza patrimonial, pero lo que poco que hay se cuida y se han creado nuevos modelos de desarrollo turístico y cultural. En mi caso en particular, vivo en Chincha, soy gestor cultural y veo que ciudades como Chincha, que tienen más o menos 300.000 habitantes, no tienen una Secretaría de Cultura y Turismo descentralizada. Todo se maneja por la municipalidad. Entonces eso es un problema muy grave, porque hemos desarrollado propuestas para implementar modelos de desarrollo turístico acá en Perú, pero no se ha podido porque realmente, en cierta forma, el Sistema Nacional de Cultura y de Turismo es un poco obsoleto, lamentablemente tengo que decirlo, ¿sí? Es muy bonito lo que se habla, pero en la práctica no es así y hemos tenido muchos inconvenientes para de pronto implementar de pronto ideas para fomentar el desarrollo turístico en la región, pero se nos hace un poco imposible. Creo que hay que reformar algunas políticas para poder así trabajar verdaderamente en propuestas innovadoras que de alguna forma ayuden a traer más turismo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Esto, en cierta medida, el modelo, digamos, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo, digámoslo así, ¿cree usted que están a la par de la actualidad con respecto a las políticas de desarrollo y fomento del turismo? Ok, gracias por la pregunta. Y creo que también voy a agradecer el hecho de que estés disfrutando de nuestra cultura afroperuana, ¿no? Porque imagino que en ese sentido está el trabajo que vienes desarrollando. En realidad, por ahí la deficiencia empieza, ¿no? Con que me comentas de que no hay de repente una dirección desconcentrada de cultura, justamente en Chincha, donde debería, ¿no? Porque hay lugares que realmente ameritan por toda la riqueza en ese tema cultural que se pueda tener, que haya un mediador mucho más rápido para canalizar estos tipos de protección y conservación, que tenemos muchas deficiencias. En el caso de, digamos, del Ministerio de Cultura, MINCETUR, si es que vienen desarrollando lo que realmente deberían hacer o para el cual su rol principal deberían ejercer, pues sí tiene sus propias debilidades, ¿no? No, en la práctica o en la parte teórica que estábamos explicando, ¿no? Como el hecho de, digamos, de los procesos, de los proyectos, identificaciones, etcétera. La guía metodológica es bastante clara, y en nuestro caso del Perú también tenemos una guía metodológica de los planes nacionales, regionales, también en su propia claridad, pero no ocurre, como se dice, para que tenga quizás un tema más productivo, un tema más eficiente,
necesita seguir mejorando, ¿no? Desde el hecho, en algunas sesiones, incluso antes hablábamos de los inventarios turísticos. Y los inventarios también presentan sus propias deficiencias, ¿no? En el hecho de que si se hacen, no se hacen, si están actualizados, si no lo están, si recaban toda la información, si es que no lo hacen, si después lo canalizamos de lo regional a lo nacional. Entonces, depende mucho también de la responsabilidad que se asuma ya como un tema de estar vinculados en los propios entes públicos, ¿no? De donde depende, como lo manifestabas, que el municipio es mediante el cual lo canalizan, ¿no? Y como leía por el chat, la dirección desconcentrada en el caso de Ica está justamente en Ica mismo, ¿no? Pero no, digamos, a nivel de las otras provincias. Entonces, eso también a veces nos dificulta, ¿no? El hecho de que no estén ubicadas cercanamente o de repente que si a través del municipio queremos canalizarlo, de pronto nosotros acá tenemos una burocracia también bastante larga, ¿no? Que lo hace un poco ahí, un poco desalentador el panorama, ¿no? De cómo va la información hacia donde queremos que llegue y demora demasiado, ¿no? Y sobre todo en las características del lugar donde tú estás, realmente ahí hay mucho, ¿no? Hay comunidad también, justamente que practica todavía hasta ahora en diferentes expresiones esta cultura, ¿no? Característica en este caso. Entonces, he tenido la suerte de conocerlo también, ¿no? Así que entiendo un poco quizás esa frustración que se nos da por los canales que no encontramos inmediatos, ¿no? Entonces, de pronto todo lo que entonces empezamos a recopilar puede que hasta que llegue a donde queremos que llegue, se va por ahí debilitando, ¿no? Hasta la misma intención, ¿no? Entonces, sí necesitamos reforzar, claro que sí. En un principio de la exposición decía el tema de la institucionalidad, ¿no? Nos falta muchísimo ser mucho más representativos en ese sentido, ¿no? Presentar trabajos con mucho mayor compromiso, que no sean solo del momento y que sientan incluso que es descentralizado, ¿no? Así que en ese aspecto sí hay todavía muchísimo que trabajar. Más bien me atrevería a mencionar que en algún momento, si fue el 2021, 2022, 2022 creo, ¿no? Que se habló incluso de fusionar el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Cultura, ¿no? De pronto, bueno, esa idea no prosperó y quedaron como siempre han venido trabajando hasta el momento, ¿no? De forma independiente todavía estos gobiernos. Puede ser que de repente a nivel de fusión no estén, pero sí que trabajen de manera articulada, ¿no? Y eso que existe un convenio, ¿no? Marco, a nivel institucional entre ambos ministerios, pero plasmados, como se dice, el trabajo, todavía nos falta ver lo que se concrete de esa forma, ¿no? Gracias. Excelente, maestra. También bienvenido, Reyes Flores, al Perú. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y bueno, también siendo un hermano más. Estimado Guillermo, adelante, por favor. Ya, buenas noches, Cecilia. Te invito a Chiclayo porque aquí desembarcó Nailán y en un caballito de Totora, no en Trujillo. Quedas cordialmente invitada. Es un patrimonio de la región Lambayeque, los caballitos de Totora. Y segundo, justamente lo que hablaba el compañero de Colombia, esta articulación entre el Ministerio de Cultura, Turismo y del Medio Ambiente hace de que exista mucha burocracia dentro de lo que son las oficinas descentralizadas de cultura. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene una oficina, sino está a cargo de las funciones a nivel del gobierno regional y lo mismo turismo a nivel de gobierno regional. Solamente la oficina desconcentrada de cultura hace de que hayan proyectos de inversión pública que no se articulan entre ellos como política pública para el desarrollo de este turismo cultural. Aquí nosotros tenemos por costumbre el trabajo de las limpias, como también
trabajo de la toma de los G y de otras bebidas para poder generar un turismo cultural a ese nivel. Lambayeque tiene 3 culturas muy grandes, que es la Mochij, el grupo de los afrodescendientes, y los incahuasinos y los cañaris, que eso tampoco no está muy bien promocionado a nivel de ninguno, ni pro Perú, ni siquiera tampoco a nivel regional, que es parte de la cultura y el turismo vivencial. También es importante las 3 áreas protegidas que tiene la región, que es la Quipampa, el Bosque de Poma y también la situación de Udima, que son áreas protegidas que también están a una manera de cómo el bosque de Poma es invadido hasta inclusive por un excongresista, Virgilio Acuña, ha querido invadir el bosque de Poma, como también el bosque de Chaparri. Entonces hay varias cosas que por no estar articuladas y la población local tampoco no se preocupa por ver esta situación. Gracias. Excelente, estimado Guillermo. Maestra, ¿nos logra escuchar? Un segundo, por favor. Se le ha entrecortado su audio. Un segundo, estimado Guillermo. Y gracias también por tus saludos. Bueno, que moderador en estos momentos soy de Chiclayo, Pimentel, así que vengo exactamente de Lambayeque. Así que gusto conocer por ese medio. Unos segundos, por favor, a la licenciada Cecilia, ya se está conectando nuevamente, pero sí la he escuchado. Así que esperamos unos minutos, por favor. Está solucionando referente a su audio. Nada más. Comentarles sobre la asistencia. No se preocupen, que es al finalizar la sesión. Ya les estaré explicando también sobre los beneficios adicionales que te brinda la institución. Se salió nuestra docente, esperamos unos segundos, pero sí te había escuchado, estimado Guillermo, sí culminó cuando estabas hablando. Ya está solucionando nuestra maestra, así que esperamos unos minutos, por favor. Sí, a ver, mientras se va conectando nuestra maestra, estimado César, tienes que tener activo tu cámara para proceder al darte el pase, ¿sí? Por favor, si puedes activarla sería excelente. Muchas gracias, César. Esperamos unos minutos, ¿sí? Nuestra maestra nuevamente ya se está conectando con nosotros. Muy bien, muchas gracias. A ver, tengo algunos mensajes. Listo. Estimado Raúl, aún no está la licenciada, ha salido, por favor, es su internet, pero para que vuelvas a realizar tu pregunta, y si puedes, con audio sería mucho mejor. ¿Sí? Unos minutos, por favor, estamos solucionando. Por mientras que no es... ahí está. Muy bien, por favor, el área de sistemas, darle pase nuevamente como coanfitrión a nuestra maestra Cecilia González Riva. Sí, maestra, ¿nos logra escuchar? Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, le escucho. Okay. Gracias. Sí, justamente creo que fue la señal y me dejó en el aire, pero sí alcancé a escuchar lo que decía Guillermo en realidad, de toda la problemática, ¿no? De lo que pasa en Lambayeque. Gracias también por las aclaraciones que nos hacías. Lo que nos comentaba es algo de lo que nos describe mucho de las situaciones que son para nosotros muy reales, ¿no? Muy realistas en realidad. Tenemos siempre o tendemos a mencionar que la articulación de lo público con lo privado es como que la solución, ¿no? Pero llegar a ese punto no es algo pues que sea como algo inmediato, ¿no? Todavía necesita un proceso mismo sobre ello. Hay políticas, sí, hay metodologías, también las hay.
¿Hay pasos a seguir como, digamos, orientaciones? Las tenemos, por supuesto que sí, pero falta también tener a aquellos que realmente querramos hacerlo, ¿no? Aquellos que nos embarquemos en esas experiencias, de ver con todo lo que suceda, ¿no? Desde el hecho, como nos hablabas del tema de las invasiones, pasa también. Hay lugares que incluso están declarados como patrimonio de la nación y finalmente tienen su problemática, ¿no? De invasión, ¿no? Otros que de repente hay lugares que podrían ser, pero de pronto la gente que está ahí no quiere salir tampoco. Entonces, porque claro, nos van a decir, ¿y a dónde nos vamos a vivir, no? Entonces, todas estas realidades las tenemos, ¿no? En diferentes niveles también, pero algunos son un poco más críticos, en otros quizás todavía hay un tema que se puede conversar y solucionar, pero son escenarios, ¿no? Son escenarios que se presentan y están al frente de todo lo que podemos ver, ¿no? Como un punto real en cada región, ¿no? Así que tarea hay bastante, tarea hay muchísima que hacer. Que no tenemos todo pues, solucionado, por supuesto que no, ¿no? Hay cosas que, como digo, hay que hacer a veces pequeños ejemplos o pequeños referentes como para decir, mira, así funciona y podemos hacerlo en otro sitio también de la misma manera, ¿no? Entonces, hay decisiones que seguir tomando, claro que sí. Hay cosas que seguir incluso fortaleciendo, por supuesto, ¿no? Hace un momentito en la pregunta anterior decíamos, ¿no? El hecho de que todavía hay que seguir haciendo y generando mucha educación y conocimiento, por supuesto, ¿no? Porque eso finalmente para nosotros va a ser siempre el aliado para podernos ubicar dentro de estos escenarios, porque a veces es el desconocimiento el que nos genera actitudes bastante reacias, ¿no? Así que aclarando, como se dice, el panorama, podemos hacer eso de una experiencia totalmente distinta, ¿no? Y quizás con esas réplicas que sean positivas, pues veamos algunas más diferencias que podríamos hacerlo en otros momentos, ¿no? Excelente, maestra, muchísimas gracias y cerramos la exposición con César Novoa. Estimado César, contigo cerramos. ¿Sí? Por favor, es una pregunta. ¿Puedes activar tu audio? Listo, César, bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Sí me escuchan, ¿no? Perfecto. Bueno, a nuestra profesora maestra Cecilia, darle, ¿no?, el agradecimiento, la felicitación realmente por esta exposición. Y bueno, yo hablo desde la provincia de San Ignacio, línea limítrofe de la frontera Perú-Ecuador. Estamos a 1 hora simplemente del vecino país. Y efectivamente la riqueza que hay pues en nuestra provincia es el tema, primeramente es una provincia cafetalera, no por excelencia. De igual manera tenemos, por ejemplo, el tema de las pinturas rupestres de Faikal, donde hay más de 1164 figuras pictográficas, íconos de la antigüedad, y a la vez también los recursos turísticos y donde actualmente se está manejando lo que es el tema de San Ignacio Extremo, ¿no? Pero sí, justamente me uno también en la reunión anterior, se hablaba, ¿no?, del centralismo que hay justamente en la capital para con las provincias o los distritos, ¿no? El segundo tema es muchas veces las regiones, también a pesar de que somos parte de la región Cajamarca, también hay un olvido por parte de las autoridades donde efectivamente, inclusive las direcciones de turismo, por ejemplo, tenemos acá una dirección de turismo, Jaén San Ignacio, pero lamentablemente hasta ahora, por ejemplo, está cerrada, no hay atención, no tenemos también el tema, por ejemplo, del Instituto Nacional de Cultura, que debe también por lo menos ser un órgano desconcentrado para poder atender también estos menesteres, ¿no? Sin embargo, yo personalmente trabajo en la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, que es también un distrito limítrofe de la frontera Perú-Ecuador y donde hay comunidades nativas aguajún, o sea, el tema intercultural, étnico-cultural, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué estrategias tomar para poder de repente un poco más afianzar en el tema del desarrollo turístico y cultural, que es el tema que realmente nos lleva, creo, hoy en día a tocarlo con mucho más fuerza, tanto que nos indicaba usted también que el tema cultural es lo más importante para el desarrollo, ¿no?, en el país, ¿no? Sí, correcto. Gracias, estimado César. Em,
Qué bueno, ¿no? Saber que no solamente hay actividades extremas, porque ha tenido mucha ventana con el tema de estas actividades tipo experiencias, ¿no? Que hoy en día se están vendiendo dentro de este concepto de adrenalina en la parte de San Ignacio. Pero así como en tantas regiones, hay de todo un poco, creo, tenemos para ofrecer una variedad bastante exquisita, ¿no? Y sí es cierto, el tema del turismo cultural, por justamente albergar diferentes modalidades y formas de cómo ésta se pueda tener como un concepto o una definición, sí presenta un tema de desarrollo justamente para estas comunidades y los actores que se involucren dentro de ella. Hay digamos, toda una parte previa que trabajar, como lo mencioné, que se genera en base al diagnóstico, ¿no? Y es allí donde estaría mi sugerencia, ya que tienen estas comunidades, por ejemplo, también dentro de su ámbito, sería bueno, ¿no? También de repente ir analizando cuánta aceptación o cuánta cercanía se puede tener con ellos para que estén dentro de la oferta turística en el tema cultural que ustedes puedan ofrecer, o de repente ya están ofreciendo y teniendo algunas primeras experiencias. Entonces, sería bueno tener estos datos reales, ¿no? Que es en base a ustedes que están directamente allí, tener esta data, ¿no? De cuáles son todos aquellos experiencias en cuanto a recursos que se pueda tener dentro del turismo cultural y saber en qué estado se encuentra, ¿no? Si es con una comunidad, como lo mencionabas también, se puede evaluar el hecho de que se puede ingresar a trabajar con ellos, a conversar, qué actividades se pueden ofrecer, qué rutas se pueden ofrecer, y que ellos entiendan también de qué forma y de qué modalidad van a beneficiarse con el hecho de recibir a personas que vengan de fuera, ¿no? El idioma, vuelvo a decir aquí en este caso, la comunicación tiene que ser uno de esos puntos que se resuelva desde el inicio para que se pueda canalizar un proceso bastante productivo, ¿no? Para todos, para todas las partes en realidad. Y también aquellos lugares que si también tienen, ¿no? En el tema de lo que es tu propio patrimonio, que también estén pues enlazados a la oferta turística que se pueda ofrecer. Estos con la idea de que en esta primera etapa pudiéramos tener un diagnóstico claro, un diagnóstico situacional que nos diga, estos están aptos, ya los podemos vender. Estos todavía les falta, ¿qué tenemos que hacer, no? Porque a veces estamos con la idea un poco de improvisar, de decir, ay, tenemos todo tan bonito, tan lindo, y ya hay que venderlo, ¿no? Pero no nos ponemos también en los zapatos del visitante o del turista local, que puede no solamente ser extranjero, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Puede caminar por aquí, ¿cómo va a llegar hacia este lugar? ¿No? Hay transporte, no hay transporte, ¿no? Hay guías u orientadores, por lo mínimo, que puedan decir la descripción del lugar, las características. Entonces, eso es preparar el lugar, ¿no? Es como preparar nuestra casa para una visita, ¿no? Entonces, necesitamos esa parte del diagnóstico siempre para saber en qué momento y en qué situación encontramos a estos diferentes recursos que también, vuelvo a decir, pueden ser recursos humanos en el caso de las comunidades, pero con todos ellos se puede trabajar porque nuestra variedad y categorías de recursos nos da esa amplitud de opciones, ¿no? Pero empecemos por ahí. Y luego, si es que ya están listos, en el mejor de los casos, si presentan condiciones por lo menos mínimas que nos digan que sí pueden recibir una demanda o un flujo de turistas, entonces lo siguiente sería pues saber qué otras necesidades van apareciendo, ¿no? En relación a la cantidad de personas que nos sigan visitando.